Hola amigos, hoy estoy en un consultorio del doctor David. Y ustedes se preguntarán, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, hoy vamos a hablar de corrupción en tiempos de COVID. Para ello vamos a conversar con el doctor David Urrales, ¿verdad? Sí, Doctor, buenas ¿cómo tardes. estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias. Se ha sonado mucho el tema de la corrupción en tiempos de COVID, ¿no? Pero no sabemos la parte legal, ¿no? ¿Qué tanto afecta? ¿Cómo proceder? ¿Cómo identificar un caso en caso de corrupción? Hoy por hoy, no solamente en la región de Puno, sino a nivel nacional, tenemos bastantes casos de corrupción, casos que se han denominado casos emblemáticos. Uno de ellos recientemente es el caso, por ejemplo, que todavía es de conocimiento público del caso Vacunagay, en el cual participó el señor Martín Vizcarra y otros funcionarios de su gobierno. Entonces, ese tipo de delitos son delitos especialísimos, son delitos muy graves que tienen pena efectiva y la clasificación mismo de estos delitos nos permite, por ejemplo, dar mayores alcances de cómo, por ejemplo, la corrupción se ha institucionalizado a nivel nacional, cómo funciona, qué entes participan y cómo causa un perjuicio a la sociedad en general. Entonces, remitiéndome, por ejemplo, al caso de Vacunagui, eh, ¿qué podemos, por ejemplo, analizar en este caso? Acá podemos encontrar, por ejemplo, que habría una concurrencia de varios delitos de corrupción. Entre ellos, por ejemplo, un delito de concusión, un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y también un delito de colusión, propiamente dicho. ¿Cómo es las características? ¿Qué características revisten, por ejemplo, ese tipo de delitos? Ese tipo de delitos, por ejemplo, revisten la calidad de los sujetos intervinientes al momento, por ejemplo, de cometer la comisión del delito, por ejemplo, de peculado. ¿Quién participa? Un funcionario servidor público. En el caso de Boconagui, el señor Martín Vizcarra, por ejemplo, como expresidente de la República, es considerado el más alto funcionario público del Perú. Por tanto, el señor tiene, por ejemplo, una circunstancia agravante por su misma calidad de funcionario que ya agravaría su situación legal. Pero finalmente, ¿cuál es la parte oscura, la cuestión ilícita, irregular de de toda esta cuestión, por ejemplo, que ha salido a la luz? Por ejemplo, podemos identificar a primeras luces el hecho que se hayan vacunado más de 481 funcionarios en el gobierno del señor Martín Vizcarra antes de la llegada del primer lote de vacunas. ¿Quién autorizó que se vacunen? ¿Por qué se vacunaron? ¿Por qué estos señores, funcionarios, altos funcionarios públicos, eh, hicieron prevalecer su propio interés antes que el interés de la sociedad? Entonces, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que efectivamente hay mucho que desenredar. Y esto obviamente se va a dar ya en el marco de un proceso penal, ¿no? En la investigación que seguramente ya están haciendo en la Fiscalía de la Nación, a cargo de la doctora Zoraida Ábalos. ¿Cuáles serían las sanciones que vendrían posteriormente o que ustedes tienen una opinión respecto a los delitos, digamos, que se han cometido, ¿no? Bueno, en ese tipo de delitos que son contra la administración pública son delitos especialísimos que tienen una pena efectiva. Entonces, hablando de un delito, por ejemplo, de peculado, la pena abstracta que establece el Código Penal es, por ejemplo, entre 4 a 8 años. Y en el caso, por ejemplo, de colusión, hablando de un delito de colusión simple o colusión agravada, va en un intervalo de 8 a 15 años. En el caso de la negociación incompatible, igual, la pena abstracta va, según lo que establece el Código Penal, es entre 4 a 8 años. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué debe tenerse en cuenta para la determinación de la pena? El juez que debe de evaluar este proceso tiene que tener en cuenta si concurren, por ejemplo, circunstancias agravantes, atenuantes para determinar la pena, o circunstancias atenuantes cualificadas o privilegiadas. Entonces, esto obviamente obedece a una correcta calificación jurídica, que va a ser en este caso el fiscal del caso. El Ministerio Público debe de, obviamente en el marco del proceso, tendrá que, por supuesto, pues no, determinar dentro de su pretensión punitiva
cuánto es la pena o la prognosis de pena que debe de establecer para cada tipo de delito. Y mire, en parte de lo que es, digamos, acá cerca, ¿no? Está hablando de nuestra región, ¿qué casos es lo que más estaban sonando ahora? Creo que el tema de los policías, como estábamos antes, ¿no? El tema de las Sí, mascarillas. por ejemplo, dentro ¿no? de nuestra región de Puno, un caso emblemático que ha sido bastante alarmante ha sido, por ejemplo, el caso de la adquisición y la compra de las mascarillas en la región policial de Puno. Se cuestionaba una sobrevaloración a las mascarillas, al alcohol en gel y otro tipo de productos para complementar quizás el kit COVID, que El así se Kid había Cody, ¿no? denominado. Había una sobrevaloración en la compra de estos productos. Por ejemplo, una mascarilla normalmente en el mercado está pues 4 soles, 4 5 soles, soles, 5 soles. El precio es variable, pero por ejemplo no supera, por ejemplo, los 6 los 6 soles. soles, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que en esta compra, en este proceso de adjudicación simplificada, si no me equivoco, ha habido una sobrevaloración. ¿Quiénes son los malos funcionarios que han participado en el comando policial? Habría que, por ejemplo, analizar desde las funciones mismas qué hizo, por ejemplo, el jefe de logística de la policía, de la región policial de Puno, ¿no? ¿Bajo qué criterios, bajo qué fundamentos ha él buscado sobrevalorar y comprar esos productos a un precio totalmente irregular por, por, por sobre el costo regular que estaban esas mascarillas? Entonces, ahí, por ejemplo, este escándalo que ha salido a la luz es evidentemente un acto de corrupción que se tiene Creo que que el por kit estaba en supuesto merece 32 una... soles, creo, ¿no? 32 la mascarilla, Sí, es ¿no? un promedio regular ¿No? que se encuentra, por ejemplo, que las empresas que proveen ese tipo de productos para que contiene, por supuesto, el kit, más que nada están entre 32 y 35 soles. Entonces aquí hay una evidente pues sobrevaloración, que esto ya pues es Y un en acto este de caso, corrupción. que el tema de de los policías, o, bueno, de todo el departamento policial, ¿qué sanciones mayormente a ellos se les da, ¿no? O a dónde, o quiénes lo ejecutan? Bueno, respecto a ese tipo de sanciones, tenemos que, por ejemplo, precisar que hay tres tipos de sanciones, de responsabilidades, en el ámbito civil, en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. ¿Cuál sería, cuál sería por ejemplo, la cuestión más específica ya hablando? ¿Qué le correspondería, por ejemplo, qué tipo de sanciones les correspondería, por ejemplo, a estos funcionarios de la policía? Por ejemplo, en el ámbito policial, inmediatamente la destitución del cargo y, por supuesto, a través de un procedimiento administrativo sancionador, darles la baja correspondiente. Mm. En el ámbito penal, por supuesto, ¿no? A través de una sentencia condenatoria, ¿no? En este caso, el Ministerio Público debe de, a través de su pretensión punitiva, solicitarle al juzgado correspondiente que se le aplique pues una pena que la puede haber determinado entre el intervalo que establece el Código Penal, 4 a 8 años, hablando por ejemplo de un delito de peculado. Y en el ámbito civil, por supuesto, también existiera pues una pretensión civil que tenga los fines, por ejemplo, de resarcir por el perjuicio que se ha ocasionado, en este caso, a quien vendría a ser la Policía Nacional, ¿no? Son tres tipos de responsabilidades totalmente distintas. Mayormente las personas que, bueno, nos están viendo, los televidentes, para que ellos puedan identificar un caso de corrupción, por ejemplo, mayormente muchas personas postulan, digamos, a un trabajo del gobierno regional y entran a veces con, ya sea por partido político, como dicen, o a veces propios, por sus propios conocimientos, pero a veces están sujetos al famoso diezmo, ¿no? Eso también entra en lo que es una parte de Por corrupción, ¿verdad? supuesto, esto no es una realidad ajena a lo que pasa, por ejemplo, en los municipios, gobiernos regionales y otros entes de la administración pública. Esto constituye lamentablemente una mala praxis que por cuestiones políticas a veces se estila, por supuesto, coaccionar y a veces obligar a servidores del Estado a que puedan contribuir con el famoso diezmo. ¿Y qué hacer, doctor, para nosotros denunciar esto? ¿Dónde ir? Al televidente que nos está viendo, ¿qué hacer? ¿No? Si se siente acosado de esta manera.
Inmediatamente, cuando estén ante un acto de corrupción, ante una irregularidad de esta naturaleza, inmediatamente deben de comunicar a las instancias correspondientes a través de una denuncia de parte, o lo pueden hacer tal vez a través de su órgano de control interno, para que a través de ello, de esta entidad, ellos puedan formular las denuncias correspondientes, ¿no?, por los delitos que también se puedan haber cometido. Bueno, estuvimos con el doctor David. Él nos ha explicado lo que es, estamos abordando el tema de corrupción en tiempos de COVID, ¿no? Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir con el programa y dándole sus últimas palabras al doctor. Bueno, yo me quiero en esta oportunidad agradecer a cada uno de ustedes por dar la oportunidad de poder dar alguna información que pueda servir justamente para que la sociedad en su conjunto pueda denunciar todos los actos de corrupción que hoy por hoy se ven, no solamente en la región de Puno, sino a nivel nacional. Casos que se están, por ejemplo, suscitando recientemente, como el caso de Boconagate, el caso, por ejemplo, también de la compra y adquisiciones, por ejemplo, de los elementos que contienen, por ejemplo, un KID, ¿no?, en la policía y en las distintas instituciones del Estado. Entonces, cuando estén frente a actos de corrupción, denuncien porque es la mejor forma para combatir frontalmente contra la corrupción. No se queden callados y no tengan ni temor de poder incluso quizás denunciar un hecho de esta naturaleza. Ustedes tienen ahí, por supuesto, toda la facultad para poder denunciar inmediatamente a los entes correspondientes. Tienen ustedes el Ministerio Público, tienen ustedes a la Policía Nacional, para que puedan ustedes formular la denuncia